Ondas del Misterio presenta. Una pesadilla hecha realidad. Un ataque con armamento nuclear. Una bomba nuclear. El Capitolio derruido. Un país conmocionado. Si te encontrases en el epicentro de la explosión, no podrías contarlo. Lo más probable es que acabaras desintegrado. Hoy, esta amenaza es más temible que nunca. Esa es la intención de Al Qaeda. ¿Qué medidas tomaría el gobierno en un caso así? Podría ocurrir que ese ataque exterminase a todos los representantes del gobierno. La amenaza es real. El tiempo cuenta. ¿Está Estados Unidos preparado para el día después del desastre? El día después del desastre, primera parte. Washington, D.C. 9:28 de la mañana. Voy a hacerles una pregunta. Si fueran terroristas y tuvieran que elegir dónde atacar, ¿cuál sería su objetivo número uno? Si fueran terroristas que luchasen contra los ideales de Occidente, ¿qué lugar escogerían? Washington, D.C. sería el primer objetivo. Es el símbolo de la cultura estadounidense. Allí están los cimientos de todo un sistema. El gran peligro que corre Estados Unidos actualmente es que los terroristas consigan detonar una bomba nuclear en el corazón de alguna de sus grandes ciudades, provocando su devastación. Sería un 11S nuclear. Hora cero. Si te encontrases en el epicentro de esa explosión, no podrías contarlo. Lo más probable es que acabaras desintegrado. Sería como estar en el medio de una explosión solar. La cantidad de energía y radiación que liberaría la detonación sería tal que no sobreviviría absolutamente nada en ese epicentro. 5.000 personas morirían instantáneamente. Un número de víctimas muy superior a las provocadas por los atentados del 11S, y en una fracción de segundo. Imaginen que esa bomba explotase en su ciudad. Imaginen las consecuencias que tendría. Todo lo que existiese en medio kilómetro a la redonda desaparecería instantáneamente. Se desintegraría en esa enorme liberación de energía que alcanzaría una temperatura de 300.000 grados centígrados. La detonación produciría un intenso haz de luz, característico de las explosiones nucleares. Otras 10.000 personas morirían en cuestión de segundos y 15.000 más resultarían heridas. Sobrepasando el círculo de 2 kilómetros en torno a la zona cero, ninguna persona en un radio de 10 kilómetros podría sobrevivir durante mucho tiempo. La luz de la explosión viaja a mayor velocidad que la onda expansiva. Las víctimas verían esta luz seguida de un estallido ensordecedor, segundos antes de que se desplomase el edificio donde se encontraran.
Muchas víctimas morirían calcinadas, otras atravesadas por objetos, como ocurre en el caso de los tornados. Solo 15 segundos después de la explosión, habría 30.000 víctimas, entre muertos y heridos. Zona Cero, el edificio del Capitolio, la Corte Suprema, la Biblioteca del Congreso, el Museo Nacional del Aire y del Espacio, todo lo que se hallara en un radio de 1 kilómetro quedaría devastado. La Casa Blanca se encuentra a unos 2 kilómetros de la Zona Cero. Aunque está construida con hormigón armado y está acorazada, sufriría daños importantes, si bien menos graves. El primer problema sería que quedara allí algún superviviente, alguien que fuese capaz de asumir la responsabilidad y ejercer como presidente. Entre todas las personas que componen la cadena de mando, que va desde el presidente hasta los funcionarios de gobierno, habría que decidir quién asumiría la responsabilidad en caso de que ninguno de sus superiores hubiera sobrevivido. Alejándonos de la Zona Cero y del lugar de la explosión, comprobaríamos que el caos se habría extendido. Las calles y las autopistas estarían colapsadas por conductores cegados por la luz emitida por la detonación. $2.400 personas quedarían temporalmente ciegas. Otras 1.000 personas quedarían ciegas para siempre, con la retina quemada. Una explosión de 10 kilotones emite una onda electromagnética mortal que alcanzaría unos 5 kilómetros. Los aviones se desplomarían, los coches se detendrían, las torres de telefonía dejarían de funcionar. No es una escena de una película de Hollywood. Se trata de la mayor amenaza a la que se enfrenta actualmente el gobierno de Estados Unidos. Ya han ocurrido muchas cosas que jamás pensamos que pudieran ocurrir. La historia nos avisa. Si no estamos preparados, no podremos afrontar los hechos. En el caso de que una bomba nuclear destruyese una ciudad estadounidense y se designase después una comisión para investigar cómo se podría haber evitado, estoy seguro de que llegarían a la conclusión de que se podrían haber hecho muchas más cosas, cosas que eran económica y físicamente factibles, pero que por alguna razón, quizá porque no llegáramos a coordinar nuestros esfuerzos, no se haría. Y eso sería inaceptable. Así que si somos capaces de imaginar ese hecho y cómo podríamos haberlo evitado, ¿por qué no nos anticipamos a él? Estados Unidos tiene un plan para enfrentarse a un desastre de tal magnitud. En 2008, el Departamento de Seguridad Nacional publicó la llamada Estructura de Respuesta Federal, el plan más exhaustivo para responder y sobrevivir a cualquier ataque. Y en 2009, dio un paso más. Atendiendo a las últimas investigaciones, identificaron las 15 mayores amenazas para el país. Un documento inédito de 92 páginas plantea el que sería escenario número 1 de la crisis, una explosión nuclear. Se trata de una amenaza que mataría a cientos de miles de personas y costaría también cientos de miles de millones de dólares. Tal amenaza no desapareció con la Guerra Fría. Según las investigaciones, lo más probable es que este desastre sea provocado por terroristas armados con una bomba nuclear de 10 kilotones. Esta pesadilla sería la culminación de 10 años de trabajo por su parte. El enemigo habría logrado introducir en el país la cantidad suficiente de uranio enriquecido como para fabricar un artefacto nuclear. Medio de transporte, una furgoneta de reparto. Día de la explosión, un día laborable por la mañana. Zona Cero, Washington, D.C. Podría ocurrir que la explosión exterminase a todos los representantes del gobierno. De los 5 millones de personas que viven en el área metropolitana de Washington, una buena parte trataría de salir de allí lo más rápido posible. El caos que generaría todo esto sería casi imposible de imaginar. Sería un absoluto descontrol. ¿Podría ocurrir?
Sí. Necesitamos estar preparados para ello, sin duda. Tres minutos después de la detonación. Unos minutos después de la detonación, el país se enfrentaría a tres grandes retos. 1. Rescatar al presidente o sucesor que haya sobrevivido. 2. Rescatar a los supervivientes de la zona cero. Y 3. Comprobar la posible existencia de una segunda arma nuclear y localizarla antes de que fuera demasiado tarde. La inteligencia estadounidense ha considerado la explosión de una bomba nuclear en suelo patrio como la mayor amenaza para la seguridad del país. Today the Cold War has disappeared, but thousands of those weapons have not. In a strange turn of history, the threat of global nuclear war has gone down, but the risk of a nuclear attack has gone up. Los atentados del 11S alteraron por completo los planes gubernamentales para combatir hipotéticos ataques. El Departamento de Seguridad Nacional debe hacer cambios radicales. La estructura de respuesta federal establece claramente una cadena de mandos y responsabilidades, y 15 escenarios de planificación determinan la naturaleza exacta de las amenazas. One terrorist with one nuclear weapon could unleash massive destruction. Escenario número 1 de planificación: la detonación de un arma nuclear en Washington, D.C. Una bomba nuclear de 10 kilotones, aproximadamente del mismo tamaño que la de Hiroshima, hace explosión a las puertas del Capitolio. La onda expansiva lo arrasa todo. Vientos de fuerza huracanada derriban edificios. Una bola de fuego de 200 metros de diámetro calcina la ciudad. Pocos segundos después de la explosión, el gobierno pone en marcha varios planes de reacción. No existe ningún plan mágico. Lo que sí tenemos es una serie de actuaciones que responden a una planificación. Un arma nuclear es algo bastante serio, y cualquier persona imagina inmediatamente lo peor cuando le hablan de ese tipo de situaciones. Pero, sin duda, el hecho de estar preparados de antemano puede salvar muchas vidas. ¿Cómo podemos anticiparnos a lo impensable? Analizando cada zona por separado, valorando distancias aproximadas desde la zona cero, se puede hacer un cálculo de los daños en cada una de esas zonas. Dicho cálculo no es una ciencia exacta, ya que nunca ha explotado una bomba nuclear en el corazón de una ciudad estadounidense. Zona 1, zona devastada. Zona 2, zona de daño moderado. Zona 3, zona de daño leve. Zona 1, la zona devastada. 1 kilómetro alrededor de la zona. Las imágenes por satélite muestran el edificio del Capitolio en la zona 1, en el punto cero. Todo lo que se halla cerca resultaría destruido. Nos estamos refiriendo a que no quedaría ni un solo edificio en pie. No habría ningún superviviente, absolutamente ninguno. Caerían montones y montones de escombros de los edificios. Una auténtica catástrofe. Si alguien lograra sobrevivir, los niveles de radiación le aniquilarían en unas horas. Con respecto a la línea de sucesión, hay algunos problemas. El primero es que todas las personas que la componen viven y trabajan en Washington, D.C. La mayoría de los miembros del Congreso estarían muertos, desaparecidos o incapacitados. Zona 2, zona de daño moderado, entre 1 kilómetro y 1,5 kilómetros desde la zona cero. Es posible hallar a algunos supervivientes por los alrededores. Los daños han sido menos importantes, pero aún son bastante graves. La temperatura aumentaría considerablemente y habría incendios. El fuego podría extenderse muy rápidamente porque alcanzaría tuberías de gas y dañaría las de agua, y las posibilidades de impedir el avance de las llamas y los daños en los edificios serían muy limitadas. La Casa Blanca está situada en la zona 3. La onda expansiva tiraría los marcos de puertas y ventanas. Los cristales rotos y los escombros saldrían disparados. Deberían tomarse muchas decisiones críticas, y por ello es de vital importancia identificar entre los supervivientes al miembro de más alto rango en la cadena de mando.
El peor caso que podría darse sería un ataque que alcanzase a todos los líderes y dejara un vacío de poder, legitimando a alguien inepto e incluso suscitando una lucha por él. La cuestión sería establecer quién está al mando, tanto en la rama legislativa como en la ejecutiva. La línea de sucesión marca claramente una cadena de mando. Pero, ¿habrá supervivientes entre sus eslabones? La Constitución estadounidense fue redactada en una época en que no había armas de destrucción masiva. Se podía imaginar que un presidente o incluso varios miembros del gobierno contrajesen una enfermedad o fueran asesinados, pero no un ataque que aniquilara a todos los líderes a la vez. La parte más antigua y secreta del Plan Nacional intenta centrarse en esta pesadilla. Se conoce por sus siglas en inglés, COG, que significan en castellano continuidad del gobierno. La continuidad del gobierno, o COG, es el programa que asegura que en caso de que el gobierno de Estados Unidos tenga que hacer frente a una catástrofe, ya sea nuclear, química, biológica o de otro tipo, el país no se vea en una situación de anarquía. Asegura a alguien a la cabeza del gobierno para evitar que el país se suma en el caos. Estos planes son estrictamente confidenciales, por razones obvias. Estados Unidos no puede contarle a sus enemigos cómo se prepara para recibir un gran ataque. Es un asunto de seguridad nacional y, por tanto, de alto secreto. Estamos hablando de cómo el presidente o el secretario de Defensa sobreviven y responden a un ataque. Después de la explosión, la Junta de Jefes de Estado Mayor ordenaría a las fuerzas militares de Estados Unidos el estado de máxima alerta. En DEFCON 1 se ponen en marcha los planes militares. La misión es proteger la integridad de Estados Unidos. El plan de emergencia y evacuación del Pentágono entra en acción. Helicópteros del Departamento de Defensa se mantienen en alerta cerca de Washington 24 horas al día, 365 días al año. Tras la detonación, vuelan a toda velocidad a rescatar oficiales. Es necesario mantener la dirección estratégica y el control de las Fuerzas Armadas. En unos minutos están en el aire, camino de un lugar libre de radiación, asegurando la continuidad del gobierno. Un impacto directo o muy cercano al Capitolio lo incineraría por completo. Eso significa que habría que trasladar a todo el gobierno a un lugar alejado de la zona de influencia de la explosión. La solución es un silo dentro de una montaña, donde se han creado unas instalaciones en forma de anillo alrededor del Capitolio, fuera del área de la explosión, pero lo bastante cerca como para que los miembros del gobierno puedan llegar si se produce un ataque imprevisto. Hoy en día se cree que existen unos 90 puntos de evacuación para la continuidad del gobierno en un perímetro de casi 500 kilómetros alrededor de Washington, D.C. La ubicación de estos puntos es confidencial. Es importante saber que cuando hablamos de la comunidad del gobierno, no se trata solo de proteger al presidente o a la Corte Suprema o a los secretarios del gabinete. Se trata de proteger al gobierno de Estados Unidos y su capacidad ejecutiva tras la mayor catástrofe que podamos imaginar. Eisenhower, por ejemplo, tenía asignado a cada organismo o departamento del gobierno un lugar en el que resguardarse en caso de guerra nuclear. La Reserva Federal mantenía almacenada cierta cantidad de dinero fuera del país para reactivar la economía tras el desastre. Se habían estipulado ciertas normas, cientos de ellas para, por ejemplo, mantener correspondencia después de un ataque nuclear. 6 minutos después de la detonación. COGON 1 significa Condición 1 de continuidad del gobierno y es similar al sistema DEFCON o Condición de defensa. Este sería el protocolo que adoptaría el gobierno en pleno ataque y pondría en marcha la evacuación de los funcionarios del gobierno de Washington hacia lugares seguros, activando el plan de continuidad del gobierno que quedó establecido tras el 11S. Mientras DEFCON evacúa a los líderes militares, COGCON evacúa a los líderes políticos. En cuanto a los civiles, 18 minutos después de la detonación. En cuestión de minutos, veríamos formarse esa inconfundible, espantosa
y horripilante nube en forma de hongo. Menos de 20 minutos tras la explosión, la nube en forma de hongo alcanzaría su altura máxima, superando los 4.000 metros, produciendo una lluvia radiactiva letal. Para los posibles supervivientes, lo peor estaría aún por llegar. Estás en el coche con tus hijos, tu mujer y tu perro, atrapado en un atasco infernal. Sabes que hay una nube radiactiva cerca, pero no sabes hacia dónde se dirige. ¿Te vas a quedar sentado como si no ocurriese nada, amparándote en la esperanza de que la nube no se dirija hacia ti? En poco tiempo, la nube se extendería por un área de más de 30 kilómetros, creando una zona de lluvia radiactiva. Pero, 30 kilómetros, ¿en qué dirección? Entre 10 y 20 minutos después de la formación de la nube, empezaríamos a ver cómo caen desechos radioactivos. El último lugar donde querríamos estar sería en un atasco, sin poder avanzar mientras la lluvia radioactiva cae sobre nosotros. En la explosión nuclear, morirían unas 80.000 personas. Pero ¿cómo podríamos salvar al resto de los ciudadanos? Que el gobierno se dejase asesorar a este respecto y proporcionara una cierta información a los ciudadanos podría suponer la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. $15.000 muertos. 15.000 heridos. La explosión de una bomba nuclear en el corazón de Washington, D.C. es lo que los servicios de inteligencia de Estados Unidos consideran como la mayor amenaza para la seguridad nacional. Creo que es importante que los ciudadanos estadounidenses piensen en lo impensable. Si no nos atrevemos a mirar al abismo nuclear y a asumir la magnitud de las consecuencias que, para toda la civilización, puede acarrear el uso de armamento nuclear, no podremos valorar el esfuerzo que tiene que hacer un gobierno para solventar este problema. El gobierno lleva 60 años siendo consciente de este peligro. La amenaza de un ataque nuclear no murió con la Guerra Fría, solo cambió de forma. Si durante la Guerra Fría se hubiesen producido ataques nucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el planeta ya no existiría. Pero los terroristas no tienen un arsenal de armas nucleares tan poderoso. Las consecuencias del terrorismo a escala nuclear, por decirlo así, no serían tan graves. Serían menos dramáticas y definitivas, obviamente, que la guerra nuclear que se podría haber desatado entre las dos potencias. La que nos amenaza hoy es una guerra nuclear a la que podríamos sobrevivir. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha previsto con detalle diferentes casos de ataque, así como instrucciones para responder a ellos. El impacto de una sola bomba nuclear en Washington, D.C. sería tan profundo que provocaría un efecto cascada, no solo en lo que se refiere a la toma de decisiones internas, sino también al impacto psicológico tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. La bomba pondría en marcha un plan exhaustivo y bien diseñado. Estaríamos presenciando un rápido esfuerzo para conseguir dos objetivos: proteger al país de otro posible ataque y, al mismo tiempo, tratar de paliar de la mejor manera posible el desastre provocado por la explosión. Los líderes militares, ya alejados del Capitolio, tratarían de cerrar los accesos al país. Su primera orden sería poner en marcha la Operación Escatana, cerrar el espacio aéreo estadounidense. La Operación Escatana se desarrolló en la década de los 70 para prevenir ataques aéreos por parte de la Unión Soviética, pero no se puso en marcha hasta el 11S. A través de una llamada desde el búnker de la Casa Blanca, el secretario de Transporte, Norman Mineta, dio la orden.
90 minutos más tarde, 4.500 aviones comerciales se hallaban parados en las pistas de todo el país. En caso de una catástrofe nuclear, la Administración de Seguridad en el Transporte, como parte del Departamento de Seguridad Nacional, no solo trataría de salvaguardar el espacio aéreo, sino también los accesos por tierra y por mar. Y ahí entrarían las autoridades portuarias. Si se produjese una explosión nuclear, pensaríamos que las armas han penetrado a través de un puerto o una frontera. Los agentes del Departamento de Seguridad Nacional y los guardacostas tratarían de sellar los puntos de acceso al país y registrarían todos los cargamentos. Desde el punto de vista de la seguridad, si un artefacto nuclear explota en una ciudad, debe pensarse que quizá haya más. El presidente, suponiendo que siguiese con vida, no podría ofrecer una conferencia y decir: les aseguro que no hay más bombas. No podría saberlo. Después de la explosión de la primera bomba, ¿quién podría asegurar que no hay una segunda? Primera regla del plan para combatir desastres. Los agentes de seguridad siempre deben considerar la existencia de una segunda bomba y nunca deben subestimar a un terrorista. Si leen el informe de la Comisión del 11S, verán que dicen que el principal error del gobierno de Estados Unidos fue textualmente un fallo de imaginación. ¿Qué fue lo que no imaginaron? ¿Que los terroristas pudieran secuestrar aviones? No era la primera vez que secuestraban un avión. ¿Creen que quienes respaldaron este acto, Osama Bin Laden y Al Qaeda, no se habrían alegrado de que en lugar de 3.000 personas hubieran muerto 300.000? Si les queda alguna duda, deberían ver el vídeo que grabó Osama Bin Laden tras los atentados, donde expresa su alegría por el éxito de los ataques. Y si quieren saber sus intenciones, escuchen las declaraciones de los líderes de Al Qaeda, afirmando que su objetivo es matar a 4 millones de estadounidenses, incluyendo 2 millones de niños. Eso no se consigue secuestrando aviones y estrellándolos contra edificios. ¿Cuál será la culminación de todo eso? Una nube en forma de hongo sobre una ciudad estadounidense. Cualquier persona que haya tenido cierta responsabilidad en el gobierno del país y que haya podido acceder a la información existente sobre las actividades de Al Qaeda, sabe a ciencia cierta que eso es lo que persigue. Si se produjese una detonación nuclear en tu ciudad, no esperes a que el personal de los servicios de emergencia puedan ayudarte. No podrán hacerlo hasta que haya pasado bastante tiempo. Los primeros bomberos en ofrecer ayuda serían los de los parques cercanos al lugar de la detonación. Además, parte del personal dedicado a primeros auxilios también fallecería. El cuerpo de bomberos de Washington DC está compuesto por 2.000 personas. 8 de los 34 parques de bomberos están a menos de 3 kilómetros de la zona cero. En los parques de bomberos más cercanos no sobreviviría nadie. En los siguientes más próximos también morirían. Incluso sus cuerpos quedarían irreconocibles debido a los traumatismos y quemaduras. Estados Unidos no carece de recursos. Cuenta con más de 155.000 técnicos en emergencias médicas, 600.000 agentes de policía, 1.600.000 soldados en activo y 1.100.000 entre reservistas y guardias nacionales. Aprovechando solamente un 10% de los recursos federales, se alcanzaría una fuerza comparable a la población de la ciudad de San Luis. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, o FEMA, coordina estos esfuerzos. Forma parte del Departamento de Seguridad Nacional. El Katrina marcó un antes y un después en los planes de respuesta de la FEMA. La oficina central de la FEMA se halla a menos de 1 kilómetro de la zona cero, así que quedaría devastada. Para continuar su actividad se trasladaría también a un lugar secreto. Los planes de la agencia tienen un sentido. Se hacen para prever situaciones de emergencia y no nos ocupamos solo de cómo salvar nuestras vidas, sino también de cómo podemos ser reemplazados. No importa si nos reemplazan porque nos jubilemos o porque seamos víctimas de un ataque, pero hay que tenerlo previsto.
Lo que podemos hacer desde el gobierno federal con respecto a la salud pública y a la atención médica es reclamar personal. Contamos con casi 10.000 personas que se dedican a las emergencias y los cuidados intensivos a tiempo completo y están organizados en equipos especiales llamados equipos de asistencia médica en desastres. Dichos equipos médicos reciben órdenes federales. Los voluntarios se ponen al servicio del gobierno y se dirigen hacia la zona de la detonación. Esas personas están acostumbradas a tales situaciones y saben que podemos llamarles en cualquier momento. Están localizables permanentemente por si tuvieran que desplazarse a una zona de desastre con todo su equipo en un plazo de 24 horas. Muchas de las víctimas no sobrevivirán tanto tiempo. Los 60 minutos inmediatos son fundamentales. Sin un lugar donde resguardarse y con tales niveles de radiación, 100.000 personas pasarían a engrosar la lista de muertos antes de que acabase este documental. 30 minutos después de la detonación. Esta enorme columna de polvo y escombros que se levanta desde la zona cero hacia el cielo y se convierte en una nube en forma de hongo es la señal de una explosión nuclear. Podría suceder que los supervivientes no pudieran ver nada entre tanto polvo y escombros. Los ciudadanos deben saber lo que tienen que hacer para aumentar sus posibilidades de supervivencia en una catástrofe así, en el caso de que hayan sobrevivido a la explosión inicial. A eso nos referimos cuando hablamos de estar preparados contra el terrorismo nuclear. Durante algún tiempo, no será posible comunicarse con las personas que hayan sobrevivido en la zona de la explosión. Así que es muy importante que sepan manejarse por sí mismas en esos momentos. No sería fácil cumplirlo, pero habría que seguir este consejo. No mirar hacia la luz provocada por la explosión. Podríamos quedarnos ciegos temporalmente o incluso para siempre si miramos directamente hacia esa luz, que equivaldría a la de 1.000.000 de soles. Si mantenemos la boca abierta, ayudaremos a estabilizar la presión de los tímpanos. Si tenemos la boca cerrada, toda esa presión quedará dentro y podrían reventarnos los tímpanos. Pero después de la explosión, es mejor mantener la boca cerrada e incluso, si es posible, protegida con una mascarilla o un trozo de tela que ayude a filtrar parte del material radiactivo, que iría directamente a los pulmones. Una radiación tan alta puede aniquilarnos en cuestión de horas. En otro tipo de catástrofes, el cuerpo podría resistir condiciones extremas durante algunas semanas. El problema de la radiación es que destruye las células. El cuerpo deja de producir glóbulos blancos que nos protegen contra las infecciones, y los glóbulos rojos que transportan el oxígeno van muriendo sin que el cuerpo los reponga. El tracto digestivo, el estómago y los intestinos también se ven muy afectados por la radiación. Se dan casos graves de diarreas y vómitos que llevan a la deshidratación, y a veces esta deshidratación resulta mortal en cuestión de horas. De modo que lo más importante es salir de esa zona radiactiva y ponerse a cubierto lo más rápidamente posible. Pero, ¿cómo sabremos si la zona es segura? Washington, D.C. La amenaza de un ataque nuclear es hoy mayor que nunca. El gobierno de Estados Unidos ha hecho un simulacro del día después del desastre. En unos documentos publicados recientemente explica con detalle los efectos de una bomba nuclear detonada en una gran ciudad. Si Estados Unidos recibiera un ataque nuclear, la situación siempre sería muy grave.
Una caravana de todoterrenos y limusinas emerge de entre la destrucción. La continuidad del gobierno, el plan para proteger el país, está en marcha. Los servicios secretos se encargan de evacuar al presidente, si es que continúa con vida. Existen planes de evacuación, así como para la sucesión, y todo ello permitiría seguir gobernando el país fuera cual fuera el tipo de crisis. Los servicios secretos no revelan ningún detalle de este plan de evacuación. La administración actual no es la primera que se atreve a pensar en lo impensable. 1955. La base aérea de Olmsted es el eje central del plan para la continuidad del gobierno del presidente Eisenhower. Olmsted es la base del Escuadrón 2857, una unidad de élite compuesta por pilotos y tripulación de helicópteros que tomarían parte en una misión de alto secreto llamada Outpost. Estratégicamente situado a unos 200 kilómetros de Washington D.C., Olmsted quedaría fuera del alcance de una explosión atómica en el Capitolio. La misión Outpost era un plan de emergencias. En caso de que Washington sufriera un ataque nuclear, los hombres asignados subirían a un helicóptero equipados con trajes antirradiación, balas y todo el material necesario para excavar un túnel y rescatar al presidente y a su familia del búnker de la Casa Blanca, que seguramente se habría derrumbado durante el ataque, y trasladarlos de allí a algún sitio subterráneo donde estuvieran a salvo. No sé en qué consiste el plan actualmente, pero sí sé que hay un plan. Segundos después de que impactase el primer avión en los ataques del 11S, el plan de continuidad del gobierno del siglo XXI fue desplegado. Inmediatamente después de los acontecimientos del 11S, el presidente, Cheney, Rumsfeld y todos los altos cargos del gobierno recurrieron a los documentos que habían permanecido en secreto durante tantos años y se pusieron en marcha acciones inspiradas en el plan de continuidad del gobierno de Eisenhower. Llevaron al vicepresidente a un búnker de la Casa Blanca, junto con el consejero de Seguridad Nacional. Trataron de establecer una línea de comunicación con el secretario de Defensa en el Pentágono, que también había sido puesto a salvo. También trataron de establecer comunicación con el Air Force One, de forma que todas las autoridades del país estuviesen en contacto. El presidente se hallaba en Florida en el momento de los ataques. No voló de vuelta a Washington. Subió en el Air Force One y nadie, excepto los pilotos y el propio presidente, supongo, sabían hacia dónde se dirigían. Mucha gente criticó al presidente por no volver a la capital, pero era algo establecido desde hacía años, incluso décadas, y no se trataba de ningún simulacro, era real. El Air Force One se transforma en el despacho oval. Podía seguir dirigiendo el país, o incluso una guerra, mientras sobrevolaba su territorio. Son circunstancias que parecen más propias de la Guerra Fría, situaciones que asocias a las novelas de Tom Clancy o a otras similares, pero después del 11S se hicieron realidad. Mientras, en tierra imperaba el caos. Nunca olvidaré las imágenes de los empleados de la Casa Blanca huyendo de allí. Los miembros de los servicios secretos les gritaban: váyanse, corran, quítense los zapatos y no den la vuelta, sigan corriendo. No era lo que imaginábamos cuando nos hablaban del plan de continuidad del gobierno y de la evacuación de la ciudad de manera ordenada. La gente huía y los líderes fueron puestos a salvo, pero todo el mundo se dio cuenta de que aquello no era suficiente. Si queremos evitar que cunda el pánico en una ciudad, especialmente si sufre un ataque de varios aviones, o con armas biológicas, químicas o nucleares, será necesario un plan mucho más ordenado. ¿Cómo evacuar a varios millones de personas? Los atentados del 11S revelaron que el plan tenía algunos fallos que el Departamento de Seguridad Nacional ya se ha encargado de solventar. Pero una bomba nuclear a las puertas del Capitolio requerirá incluso algo más que esas mejoras. Los evacuados necesitarán saber hacia dónde se dirige la lluvia radiactiva si no quieren correr directamente hacia la muerte. El Centro de Meteorología deberá proporcionar esta información, que podría salvar muchas vidas.
Minutos después de la explosión, recibirían una llamada del Departamento de Seguridad Nacional encargándoles la localización de la columna de humo. Su predicción creará una nueva zona, la zona de peligro de lluvias. La columna de humo se extenderá por unos 30 kilómetros dependiendo del viento. Muchas personas que se hallen en esa zona habrán sobrevivido a la explosión, pero ahora podrían convertirse en víctimas. Teóricamente, tenemos unos 15 o 20 minutos para alejarnos de la zona de la explosión. Puedes dirigirte en contra del viento, en dirección contraria a la explosión, o en perpendicular con respecto a la dirección del viento. Confiar en la dirección del viento puede suponer un error fatal. No importa lo que haya ocurrido. Siempre hay funcionarios de la salud pública dispuestos a aparecer en los medios para proporcionarnos información. Los laboratorios del gobierno continúan localizando la nube en el mapa, teniendo en cuenta las condiciones del viento. La información se difunde rápidamente. 37 emisoras de radio seleccionadas retransmiten la información oficial a todo el país. Estas emisoras son conocidas como puntos de entrada primarios o emisoras PEP. La FEMA equipa a estas emisoras con generadores de emergencia. Washington DC se habría quedado sin suministro eléctrico y solo las personas que tengan un radio con dinamo podrán recibir la señal. Si no tienes los medios, no escucharás el mensaje. Cada vez somos más creativos a la hora de difundir información al público, utilizando medios como Facebook, Twitter y otras tecnologías. La Agencia de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias proporciona esta información a través de Twitter. Pero finalmente, si ninguno de esos métodos funciona, tendríamos que ir puerta por puerta en un coche patrulla con un altavoz. No nos quedaría otra alternativa. ¿Y cómo puede una persona ofrecer primeros auxilios sin arriesgar su propia vida? Hay que decidir rápidamente en qué zona de la ciudad podrías resultar útil a un mayor número de personas. E igualmente importante, y quizá más difícil, sería decidir con la misma rapidez y determinación qué zona y qué personas vas a dejar sin ayuda. ...40 minutos después de la detonación. El viento extiende la lluvia radiactiva. Los laboratorios buscan la manera de mantenerse alejados de la nube. Un plan de evacuación del gobierno se pone en marcha bajo la amenaza de una segunda bomba. Si una bomba nuclear estallase en Estados Unidos, el mundo entero cambiaría para siempre, y no precisamente a mejor. Estoy seguro de que las personas que ejecutaran el ataque, o quizás otras, comunicarían que tienen en su poder otras 5 o 10 bombas nucleares más, y que empezarían a detonarlas si no se atiende a sus demandas. Su amenaza se haría pública y provocarían el pánico. Habiendo detonado ya una bomba, ¿cómo no creerlas? El caos podría ser total si llegase esa situación mañana. NEST, el equipo de emergencias nucleares de Estados Unidos, entra en acción. Está compuesto por científicos y expertos en terrorismo dispersos por todo el territorio nacional. Su trabajo consiste en buscar armas nucleares a escala internacional. En los atentados del 11S, los miembros de NEST empezaron a movilizarse antes de que cayera la segunda torre. Fue creado en 1974. ¿En qué contexto nos encontramos? Tiene una granada de mano y está dispuesto a hacer explotar el avión. Debemos aterrizar en Beirut. Los terroristas estaban tomando rehenes, secuestraban aviones y raptaban a diplomáticos. Hablaban con las embajadas de todo el mundo para hacer peticiones políticas. Así que los analistas se preguntaron qué pasaría si daban un paso más. Y en vez de retener pasajeros de un avión como rehenes, portaban un arma de destrucción masiva y tomaban como rehén a toda una ciudad. NEST puede poner en marcha sus equipos de 7 hombres en menos de 2 horas. Parece que hay 400 miembros repartidos por todo el país, en una docena de puntos estratégicos.
Vestidos de calle y equipados con detectores de radiación en forma de maletines, buscan armas nucleares como quien busca una aguja en un pajar. Desde su base en Nuevo México, esperan la orden del Departamento de Seguridad Nacional. La operación Flynest les concede prioridad en todo el espacio aéreo. Sus aviones pueden transportar a 200 miembros del equipo Nest y un cargamento de más de 30 toneladas hasta cualquier ciudad de Estados Unidos. Después de la explosión, los aviones irían cargados con detectores que camuflarían después en furgonetas. También se recurriría a helicópteros preparados para sobrevolar puntos estratégicos como puertos o puentes en busca de armas nucleares. Su misión es prestar apoyo al FBI a la hora de desactivar una segunda o sucesivas bombas. Han actuado tanto antes como después del 11S, aunque especialmente tras esa fecha. Desde entonces el gobierno ha invertido en la mejora de sus recursos. En octubre de 2001, Nest recibe un informe de un agente de la CIA que se hace llamar Dragonfire. Un ataque nuclear respaldado por Al Qaeda amenaza Nueva York de forma inminente. Cientos de miembros de Nest inundan las calles de Manhattan. Un mes después de los ataques del 11S, el director de la CIA se entrevistó con el presidente. Le comunicó que Dragonfire había transmitido un informe donde explicaba que Al Qaeda poseía una pequeña bomba nuclear obtenida de los arsenales de la antigua Unión Soviética. Había introducido la bomba en Estados Unidos y pretendía hacerla estallar en Nueva York. El presidente contuvo el aliento y después tuvo lugar un diálogo muy particular. ¿El arsenal de la antigua Unión Soviética tenía ese tipo de bombas? Sí. ¿Existía un registro de esas bombas en el departamento o institución responsable? No. ¿Es posible que Al Qaeda se haya hecho con una de esas armas? Sí. ¿Es posible que Al Qaeda haya introducido la bomba en Nueva York y esté a punto de hacerla explotar? Sí. Lo que se deduce de este diálogo es que no existía ninguna base científica o tecnológica para negar el informe de Dragonfire, según el cual Al Qaeda estaba a punto de hacer explotar una bomba nuclear en Nueva York. Si hoy recibiésemos un informe similar, informando de la existencia de una bomba en Chicago, Los Ángeles, Boston o Nueva York, no habría ningún fundamento para negar su veracidad. Podría ser perfectamente cierto. Algunos afirman que la cuestión no es si pasará o no, sino cuándo. Creemos que cualquier persona con la suficiente preparación, con ciertos conocimientos científicos sobre física nuclear y sobre la fabricación de armas, podría liderar un equipo de personas para construir un arma nuclear. Esto siempre y cuando contaran con el material necesario. Hoy hay en el mundo material suficiente para fabricar 250.000 armas nucleares y solo hace falta una para destruir por completo Washington DC. Si me preguntas qué lugares del mundo me inspiran más desconfianza, contestaría Rusia, Pakistán y todos los reactores nucleares que utilizan uranio enriquecido como combustible. Rusia posee la mayor cantidad de material nuclear del mundo, repartido entre sus 11 usos horarios. Cuando cayó el telón de acero en 1989, ese arsenal quedó inutilizado. Los trabajadores de las centrales nucleares llevaban 6 meses sin cobrar. Los presupuestos para sustentarlas fueron cancelados y en muchos casos dichas centrales acabaron siendo un coladero. Muchas carecían de detectores que hicieran saltar las alarmas si alguien se llevaba plutonio en una mochila. El nivel de corrupción que acompañó a la desintegración de la Unión Soviética es casi imposible de imaginar. Se puso de moda el dicho "todo está en venta", y efectivamente era así. Los errores administrativos ofrecían posibilidades de hacerse millonario, o para algunos, de tener algo que llevarse a la boca, y merecía la pena correr riesgos. Los trabajadores de las instalaciones sabían que su sistema de contabilidad permitía que mientras la producción estuviese tan solo un par de puntos por debajo de la aportación inicial, las pérdidas se considerarían normales.
Uno de ellos podía, por tanto, llevarse pequeñas cantidades de uranio enriquecido. Al final, habría sacado un total de 1,5 kilos de uranio enriquecido al 90%, que es el uranio que se utiliza en la fabricación de bombas. Si le descubrían, diría que lo único que quería era un poco de dinero para cambiar el frigorífico de casa y comprar una lavadora nueva. Si hablamos de terrorismo y armamento nuclear, debemos hacernos una serie de preguntas. Primera, ¿usarían los terroristas armas nucleares? Desgraciadamente la respuesta sin dudar es sí. En segundo lugar, si los terroristas consiguen el material nuclear necesario, ¿serían capaces de fabricar una bomba nuclear? La respuesta de nuevo es sí. En tercer lugar, ¿es posible que los terroristas consigan uranio enriquecido o plutonio? Por desgracia, la respuesta vuelve a ser afirmativa. ¿Y todo lo que no sabemos? Precisamente lo que no sabemos es lo que más debería preocuparnos. El material necesario para fabricar una bomba cabe perfectamente en un maletín. Si pudiera mostrar eso de lo que hablamos, si tuviéramos una cantidad de uranio enriquecido más o menos de este tamaño, pesaría mucho por su masa, quizá unos 35 kilos, pero cabría en un maletín. Una vez que ha salido de las instalaciones donde es generado, puede transportarse fácilmente. De hecho, es muy difícil recuperarlo e impedir que alguien lo envíe a otro país camuflado de una u otra forma. Cada año, 9 millones de contenedores entran en los puertos estadounidenses. Solo el 5% son inspeccionados antes de que sus mercancías sean cargadas en trenes, camiones o furgonetas con dirección a cualquiera de las ciudades del país. Recuerdo que un profesor de la Universidad de California solía decir: si dudas de que un terrorista pueda introducir una bomba nuclear en una ciudad como Los Ángeles, piensa que siempre podría esconderla en un fardo de marihuana y disiparás tus dudas. La humanidad tendrá que vivir con el miedo a que un ciudadano ruso guarde 90 kilos de plutonio 239 en su sótano. Lo llevaría allí en 1989 y desde entonces estaría esperando a venderlo al mejor postor, que llegaría en un futuro más o menos cercano. Algunos expertos creen que ese futuro ya ha llegado. Sería escenario número 1 de la crisis, una explosión nuclear. Se trata de una amenaza que mataría a cientos de miles de personas y costaría también cientos de miles de millones de dólares. Tal amenaza no desapareció con la Guerra Fría. Según las investigaciones, lo más probable es que este desastre sea provocado por terroristas armados con una bomba nuclear de 10 kilotones. Esta pesadilla sería la culminación de 10 años de trabajo por su parte. El enemigo habría logrado introducir en el país la cantidad suficiente de uranio enriquecido como para fabricar un artefacto nuclear. Medio de transporte, una furgoneta de reparto. Día de la explosión, un día laborable por la mañana. Zona Cero, Washington, D.C. Podría ocurrir que la explosión exterminase a todos los representantes del gobierno. De los 5 millones de personas que viven en el área metropolitana de Washington, una buena parte trataría de salir de allí lo más rápido posible. El caos que generaría todo esto sería casi imposible de imaginar. Sería un absoluto descontrol. ¿Podría ocurrir? Sí. Necesitamos estar preparados para ello, sin duda. Tres minutos después de la detonación. Unos minutos después de la detonación, el país se enfrentaría a 3 grandes retos. 1. Rescatar al presidente o sucesor que haya sobrevivido. 2. Rescatar a los supervivientes de la Zona Cero. Y 3. Comprobar la posible existencia de una segunda arma nuclear y localizarla antes de que fuera demasiado tarde.
La inteligencia estadounidense ha considerado la explosión de una bomba nuclear en suelo patrio como la mayor amenaza para la seguridad del país. La detonación produciría un intenso haz de luz, característico de las explosiones nucleares. Otras 10.000 personas morirían en cuestión de segundos y 15.000 más resultarían heridas. Sobrepasando el círculo de 2 kilómetros en torno a la zona cero, ninguna persona en un radio de 10 kilómetros podría sobrevivir durante mucho tiempo. La luz de la explosión viaja a mayor velocidad que la onda expansiva. Las víctimas verían esta luz seguida de un estallido ensordecedor, segundos antes de que se desplomase el edificio donde se encontraran. Muchas víctimas morirían calcinadas, otras atravesadas por objetos, como ocurre en el caso de los tornados. Solo 15 segundos después de la explosión, habría 30.000 víctimas, entre muertos y heridos. Zona cero. El edificio del Capitolio, la Corte Suprema, la Biblioteca del Congreso, el Museo Nacional del Aire y del Espacio. Todo lo que se hallara en un radio de 1 kilómetro quedaría devastado. La Casa Blanca se encuentra a unos 2 kilómetros de la zona cero. Aunque está construida con hormigón armado y está acorazada, sufriría daños importantes, si bien menos graves. El primer problema sería que quedara allí algún superviviente, alguien que fuese capaz de asumir la responsabilidad y ejercer como presidente. Entre todas las personas que componen la cadena de mando, que va desde el presidente hasta los funcionarios de gobierno, habría que decidir quién asumiría la responsabilidad en caso de que ninguno de sus superiores hubiera sobrevivido. Alejándonos de la zona cero y del lugar de la explosión, comprobaríamos que el caos se habría extendido. Las calles y las autopistas estarían colapsadas por conductores cegados por la luz emitida por la detonación. $2.400 personas quedarían temporalmente ciegas. Otras 1.000 personas quedarían ciegas para siempre, con la retina quemada. Una explosión de 10 kilotones emite una onda electromagnética mortal que alcanzaría unos 5 kilómetros. Los aviones se desplomarían, los coches se detendrían, las torres de telefonía dejarían de funcionar. No es una escena de una película de Hollywood. Se trata de la mayor amenaza a la que se enfrenta actualmente el gobierno de Estados Unidos. Ya han ocurrido muchas cosas que jamás pensamos que pudieran ocurrir. La historia nos avisa. Si no estamos preparados, no podremos afrontar los hechos. En el caso de que una bomba nuclear destruyese una ciudad estadounidense y se designase después una comisión para investigar cómo se podría haber evitado, estoy seguro de que llegarían a la conclusión de que se podrían haber hecho muchas más cosas, cosas que eran económica y físicamente factibles, pero que por alguna razón, quizá porque no llegáramos a coordinar nuestros esfuerzos, no se haría. Y eso sería inaceptable. Así que si somos capaces de imaginar ese hecho y cómo podríamos haberlo evitado, ¿por qué no nos anticipamos a él? Estados Unidos tiene un plan para enfrentarse a un desastre de tal magnitud. En 2008, el Departamento de Seguridad Nacional publicó la llamada Estructura de Respuesta Federal, el plan más exhaustivo para responder y sobrevivir a cualquier ataque. Y en 2009, dio un paso más. Atendiendo a las últimas investigaciones, identificaron las 15 mayores amenazas para el país. Un documento inédito de 92 páginas plantea el que se... Contra los ideales de Occidente, ¿qué lugar escogerían? Washington DC sería el primer objetivo. Es el símbolo de la cultura estadounidense. Allí están los cimientos de todo un sistema.
El gran peligro que corre Estados Unidos actualmente es que los terroristas consigan detonar una bomba nuclear en el corazón de alguna de sus grandes ciudades, provocando su devastación. Sería un 11S nuclear. Hora cero. Si te encontrases en el epicentro de esa explosión, no podrías contarlo. Lo más probable es que acabaras desintegrado. Sería como estar en el medio de una explosión solar. La cantidad de energía y radiación que liberaría la detonación sería tal que no sobreviviría absolutamente nada en ese epicentro. 5.000 personas morirían instantáneamente. Un número de víctimas muy superior a las provocadas por los atentados del 11S, y en una fracción de segundo. Imaginen que esa bomba explotase en su ciudad. Imaginen las consecuencias que tendría. Todo lo que existiese en medio kilómetro a la redonda desaparecería instantáneamente. Se desintegraría en esa enorme liberación de energía que alcanzaría una temperatura de 300.000 grados centígrados. Ondas del Misterio presenta. Una pesadilla hecha realidad. Un ataque con armamento nuclear. Una bomba nuclear. El Capitolio derruido. Un país conmocionado. Si te encontrases en el epicentro de la explosión, no podrías contarlo. Lo más probable es que acabaras desintegrado. Hoy, esta amenaza es más temible que nunca. Esa es la intención de Al Qaeda. ¿Qué medidas tomaría el gobierno en un caso así? Podría ocurrir que ese ataque exterminase a todos los representantes del gobierno. La amenaza es real. El tiempo cuenta. ¿Está Estados Unidos preparado para el día después del desastre? El día después del desastre, primera parte. Washington, D.C. 9:28 de la mañana. Voy a hacerles una pregunta. Si fueran terroristas y tuvieran que elegir dónde atacar, ¿cuál sería su objetivo número uno? Si fueran terroristas que luchasen